Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, profesor. Sí se Buenas escucha. tardes, profesor. Buenas tardes. Muy bien. A ver, entonces vamos a empezar. A ver. Este es uno de los materiales que se les había compartido anteriormente. También es un ejemplo de lo que son las etapas del proyecto, cómo elaborar proyectos. Vamos a revisarlo el día de hoy. Este es una metodología según el OBS, Online Business School. Se estructura en 5 etapas, vamos a revisar cada una de ellas y vamos a observar también ciertas similitudes con lo que hemos visto anteriormente y también varias diferencias. Como se ve aquí, las 5 etapas son inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Vamos a iniciar. Etapas de un proyecto. Como somos pocos, vamos a intervenir cada uno, así que les voy a pedir su participación. Vamos a empezar con Yerli. ¿Puedes leer, por favor, esta primera parte? Ya, profesor. Buenas tardes. Dice, etapas de un proyecto. Todo lo que debemos saber para gestionarlas de manera eficiente. El ciclo de la vida de todo proyecto se estructura en una toma a 5 fases: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. En esta guía queremos explicar en qué consiste cada una, cuál es su objetivo, de qué actividades se componen, los cuales son los documentos esenciales que se preparan en cada momento. En cualquier caso, se debe tener en cuenta de todo proyecto que se ve influenciado también por la cultura de la empresa, su estructura, factores ambientales y entorno, los activos de los procesos organizacionales y la calidad de la comunicación, las habilidades, formación y experiencia del director del proyecto que intervendrán de manera decisiva la hora o coordinar, la cohesionar los esfuerzos de todas las partes de los que intervienen, aunándolos hacia la consecución de meta común. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, esta primera parte lo que nos indica es el conocimiento de las etapas que se necesitan para poder elaborar un proyecto, para poder darle seguimiento y para que se pueda realizar, que se pueda ejecutar. Ahora, algo también importante que se menciona ahí es el tener en cuenta aquellos factores externos cuando habla del entorno y también tener en cuenta aquellos factores internos cuando habla acerca de la comunicación, acerca de la unión, para poder realizar correctamente los proyectos que se propongan. Hay una palabrita ahí que es aunándolos. ¿Sí se entiende cuando se habla de aunar? Aunándolos. ¿Podría explicar, profesor? Cuando se habla, ok, sí, cuando se habla de aunar, se habla de poder unir, para poder unir esfuerzos, aunándolos, unir. Ok, entonces tenemos aquí la primera etapa que es el inicio. ¿Puedes leer, por favor, Joana? Ok, profesor. Inicio. ¿En qué consiste la fase de inicio? La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento de definir el alcance y proceder a la selección del equipo. Solo con un ámbito claramente definido y un equipo especializado se puede garantizar el éxito. Es, además, el momento de compartir la visión con los stakeholders y buscar su compromiso y apoyo. Gracias, Ok, profesor. gracias.
Bueno, acá hay una palabrita que también se ha mencionado en las clases de planificación cuando se habla de stakeholders, que son los grupos de interés o son aquellas personas o grupos de personas que van a ser afectados de forma directa o indirectamente de la labor de la empresa. Por ejemplo, podríamos hablar de un stakeholders que, si es que hablamos de una empresa productiva, hablaremos en primer lugar de las personas que se van a beneficiar. Serían las personas que adquieren un producto. Ellos serían stakeholders, el mercado. También se podría mencionar como stakeholders incluso los mismos trabajadores de la empresa. Se puede mencionar también la comunidad que está eh, cercana a la empresa, las comunidades, los centros poblados, los municipios. Hay muchísimos stakeholders que se pueden tener en cuenta. Nuevamente, son aquellos grupos de interés que van a ser afectados directa o indirectamente por las actividades empresariales. Entonces aquí tenemos algunos objetivos de esta primera fase. ¿Puedes terminar de leer, Joana, por favor? Sí, profesor. ¿Cuál es el objetivo de la fase de inicio? Definir el alcance y alinear las expectativas de los stakeholders con el propósito del proyecto. Ok, gracias. Cuando se habla de alcance, ¿qué se puede entender? A ver, vamos a ir preguntando. Rosemary, ¿qué podemos entender por alcance? Profesor, con alcance yo entiendo que se refiere como a un avance. Ya. ¿Un ejemplo que puedas poner? Por ejemplo, podría ser al hacer un proyecto, digo, se redacta el acta de constitución y eso podría ser un alcance del proyecto. Ya. Ok. A ver, les pongo un ejemplo bastante sencillo. Gracias. Gracias, Rosemary. A ver, un ejemplo sencillo podría ser, em, ¿ustedes alguna vez han presentado un proyecto en la Feria de Ciencias de su colegio? Sí, profesor. ¿Les daban Sí, algunos, profesor. ok, les daban Sí, algunos ejes profesor. temáticos? ¿Les daban algunos ejes temáticos o temas? Sí, profesor, sí nos han dado. Ok, entonces ese, por ejemplo, puede ser un alcance. Cuando ya les dan ejes temáticos, quiere decir, bueno, ustedes van a tener que presentar un proyecto de investigación en estos temas. Y si le preguntan a la profesora que les está dando esa información, le dicen, profesora, ¿y podemos hacer de otro tema? Les va a decir que no, porque solamente el alcance es eso nada más, lo que abarca. Esos son ejes temáticos. Cuando hablamos acá de alcance, también podemos referirnos a algo similar. Es decir, que el alcance del proyecto debe ser examinado tan minuciosamente para que en la ejecución del propio proyecto eh, no nos estemos desenfocando. El alcance precisamente ayuda a poder enfocarse hasta dónde están mis límites, hasta dónde puedo abarcar con este proyecto. Es como si dijera, bueno, yo me propongo 5 objetivos, muy bien. Y en el camino dices, no, voy a plantearme un objetivo más. Entonces ya nos estaríamos saliendo un poco del alcance. Por eso el alcance es importante para conocer hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde tenemos también permitido em, trabajar, hasta dónde podemos, incluso si de repente hablamos con esto con un contraste de recursos económicos, diremos, bueno, definimos nuestro alcance porque hasta este punto es donde nos va a alcanzar el dinero. Si nos excedemos, entonces ya estaremos excediéndonos en el dinero que ya hemos programado. Creo que sí me dejo entender.
Sí, profesor. Ok. Es como, por ejemplo, ustedes, si se iban al colegio, em, sus papás les daban, a ver, ¿cuánto es que les hayan dado? Unos 5 soles para irse al colegio, ¿está bien? ¿Está bien 5 soles o mucho? Sí, profesor, está bien. Ya, muy bien. ¿Y esos 5 soles para qué alcanzaba? De repente alcanzaba para el pasaje de ida y de vuelta. Bueno, los que vivían un poquito más lejos de sus centros de estudio. Y quizá por ahí para un refrigerio, ¿no? Si es que no llevaban algo de su casa. Pero, ¿y si de repente querían utilizarlo para algo más? Entonces ya no alcanzaba. O de repente, bueno, voy a sacrificar esto que es para mi refrigerio y voy a comprar, no sé, voy a sacar copia de algunos trabajos, o voy a comprar de repente una revista, un periódico, pero ya tenemos un presupuesto, ¿no? Eso también podríamos entenderlo como un cierto alcance. Ahora, el segundo punto donde habla de las expectativas de los stakeholders con el propósito del proyecto. Esto es bastante delicado en realidad, porque cuando hablamos de los grupos de interés, de las personas que están alrededor nuestro, o las personas que están alrededor de la empresa, de la actividad empresarial, cuando hablamos de expectativas, ¿qué se puede entender con expectativas? Sarita, ¿qué son expectativas? Es lo que se espera, profesor. Por ejemplo, en este caso, lo que se espera sobre el proyecto. Ya, ok. Pero acá nos habla de expectativas de los stakeholders. ¿Qué expectativas crees que tienen los stakeholders? Sería, a ver, obtener algo que le beneficie. Muy bien, excelente, Sarita. Sí, justo los stakeholders o la comunidad que está cercana, el municipio, el propio mercado, todos van a querer algo, van a querer beneficiarse de la actividad empresarial. Por eso, en muchas circunstancias, cuando llega una empresa, lo primero que dice el jefe de la comunidad o de repente el teniente alcalde o el terrateniente u otra autoridad es negociar, conversar con las empresas para ver un tema de apoyo social, un tema de responsabilidad social, un tema de brindar trabajo a los pobladores. Entonces, ese solamente es un ejemplo, pero podemos hablar mucho acerca de lo que son las expectativas de los stakeholders, porque incluso nosotros mismos somos stakeholders. Y cómo es que se alinean nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras expectativas con la realización de un proyecto que estamos viendo que se está instalando. Y este detalle para conocer las expectativas, se tiene que hacer una pequeña investigación para poder definirlas, ¿no? Porque de buenas a primeras no vamos a saber qué es lo que quiere la comunidad. Se puede tener ciertos indicios, pero de repente no conocemos al detalle. Por eso mucho se da el tema de lo que es la comunicación externa. Y cuando se habla de comunicación externa será la comunicación que tiene la empresa con su entorno. En este caso con los stakeholders para definir acuerdos. ¿Por qué? ¿Y por qué razón tendrían que haber acuerdos? A ver, ¿por qué tendrían que haber acuerdos? ¿Alguien que quiera participar? Profesores o sea, para que puedan evitar problemas que pueda haber. Muy bien, Sarita, excelente. Sí, muchas veces las personas por ambición o, o por otros motivos pueden incurrir eh, en ciertas faltas, en ciertos errores, si lo queremos generalizar más, o incluso en ciertos delitos que no se quiere, donde, donde pueden haber consecuencias bastante nefastas, bastante tristes. Entonces, por eso es necesaria esta comunicación, estos acuerdos también. Y hay un sinnúmero de ejemplos, de hechos que se han dado, donde han surgido este tipo de problemas. Entonces, no lo digo con un ánimo de
de simplemente retratar la parte negativa de esto, pero es importante también tener en cuenta, porque no sabemos cómo es que pueden estar dirigiendo ciertas personas a la comunidad o a la población. Por eso es necesario poder conversar, comunicarse y llegar a los mejores acuerdos posibles. Claro está. Continuemos. Rosemary, Sí, profesor. no, por favor. Ya está bien. ¿Qué actividades tienen lugar durante la etapa de inicio? A. Elaboración del caso de negocio, plan de proyecto. Justifica la puesta en marcha del proyecto. Debe incluir una descripción del fin, los costos y beneficios de cada alternativa de ejecución y la solución recomendada para su aprobación. Debe ayudar a investigar opciones y oportunidades, identificar las soluciones disponibles y cuantificar los beneficios y costos de cada solución. Recomendar una solución optimizada. Identificar los riesgos y los problemas que pueden surgir durante la ejecución y presentar la solución para la aprobación del financiamiento. Ok, muchísimas gracias. Continuemos. Continúa, por favor, Joana. Ok, profesor. Estudio de viabilidad. El propósito de un estudio de viabilidad es identificar la probabilidad de que una o más soluciones satisfagan los requisitos de negocio establecidos aplicando claridad a la toma de decisiones. Durante el estudio de viabilidad se lleva a cabo una variedad de métodos de evaluación hasta dar una solución confirmada para su implementación. Esta actividad a permitir investigar la opción del proyecto recomendada en el estadio anterior, documentar los requisitos que implica, identificar todas las posibles alternativas y revisar cada una para determinar su viabilidad, estudiar los riesgos y los problemas que cada solución conlleva y escoger la que se implementará, documentar los resultados en un informe de viabilidad. Gracias, profesor. Ok, gracias, Joana. ¿Puedes continuar, Yerly? Sí, profesor. ¿Desde dónde? ¿Desde definición? Sí. Definición de proyectos. Describe la visión del proyecto, los objetivos, el alcance y los resultados, así como los grupos de interés, roles, responsabilidades. Es una hoja de ruta clave para la dirección que sirve para... Yo leo también, profesor, el otro lado. Sí, por favor. Dice, documentar los resultados. No, creo que el otro es. Identificar la visión y los objetivos del proyecto y definir su alcance. Enumerar todos los entregables críticos del proyecto. Indicarlos a los clientes y partes interesadas. Enumerar las principales funciones atribuibles a cada rol de sus responsabilidades, crear una estructura y organizativa para el proyecto, documentar un plan general de la ejecución, hacer una lista de riesgo de los problemas y sus puestos. Gracias. Ok, gracias. Continúa, Dalia, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Nombramiento del equipo de proyecto. Define los objetivos y las responsabilidades intervinientes en la ejecución del proyecto y su localización en la estructura organizacional, completándolas con información suficiente sobre las habilidades, experiencia y cualidades necesarias para cumplir cada una de las funciones.
definidas. Una habrá de ser completada de nuevo cada vez que se identifique un nuevo rol. Al hacerlo, se debe tener en cuenta que ha de crear un organigrama detallado definiendo el propósito real de cada función, enumerar las principales responsabilidades y competencias, enumerando las habilidades y experiencia necesaria y fijando los criterios claves de rendimiento. Identificar el salario y las condiciones de trabajo. Establecer a quién debe reportar cada miembro del equipo. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, finalizando estas etapas, viene la revisión, donde se realiza una toma de decisiones en función de si se han alcanzado o no los objetivos. De esta manera se verá que la etapa ha sido completada y poder pasar a la siguiente. Acá hay algunos documentos esenciales también que me gustaría que ustedes puedan tomar apunte para que lo puedan investigar. Solamente lo que van a hacer es investigar de qué se trata, qué son. ¿Sí? Ahí están, son esos 5 que están ahí. Les voy a dar un momento para que lo puedan escribir o le puedan dar puedan tomar un screenshot o de repente una foto. Creo que es suficiente 1 minuto, así que muy bien, continuemos. La segunda etapa sería la planificación. Por favor, Sarita, ¿puedes leer? Planificación. ¿En qué consiste la fase de planificación? Esta, esta es a menudo la fase más difícil para un director de proyecto, ya que tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades del personal, recursos y equipo que habrán de prever para lograr la consecución a tiempo y dentro de los parámetros previstos. Asimismo, también es necesario planificar comunicaciones, contratos y actividades de adquisición. Se trata, en definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto que establezcan una clara hoja de ruta. Gracias, Sarita. Muy bien, entonces acá hay una palabra muy importante que es abstraer. ¿Se entiende cuando se habla de abstraer? Porque habla de abstracción. No, profesor. A ver, cuando hablamos de abstraer es, por ejemplo, cómo tú puedes, a ver, ¿cómo les puedo mencionar? Imagínense que uno de ustedes va a un concierto. ¿Ya? Imagínense que uno de ustedes va a un concierto. ¿Alguien ha ido a un concierto de casualidad? ¿Alguno de ustedes ha ido a un concierto alguna vez? Sí. Sí, Muy bien. profesor. ¿Qué cantante o qué grupo se presentaba, Dalia?
Uno de cumbia, Ya, por ejemplo. grupo 5. Ya, muy bien. A ver, no le estamos haciendo publicidad a ningún grupo, pero vamos a entenderlo de esta manera. Muy bien, entonces, por ejemplo, de acá de nosotros, que solamente uno tenga la posibilidad de asistir a un concierto con el grupo 5 y, y el resto no puede, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, eh, justo Dalia nos comentaría cómo ha estado, ¿no? Cómo ha estado el concierto, ¿no? Entonces, primero ella tendría que abstraer toda la información, todos los detalles que ha podido percibir en ese concierto para luego recién poder contarnos a nosotros. Eso es abstraer, poder obtener información, detalles de una realidad, de una situación y comunicarlo de forma eficiente a otras personas o en todo caso poder hacer uso de esta información ya recabada para poder trabajar, analizar y llegar a un fin. ¿Sí me dejo entender entonces cuando hablo de ello? Sí, Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. A ver, continuemos. Rosemary, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor. ¿Cuál es el objetivo de la fase de planificación? Establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, planear el curso de acción necesario para alcanzar dichos objetivos, prever qué documentación se utilizará para llevar a cabo el proyecto. ¿Digo, profesor? No, está bien ahí. Gracias, Rosemary. Ahora sí. Continúa, por favor, Joana. Ok, profesor. ¿En elaborar, profesor? ¿Ah? Sí, sí. Ok. Elaborar el plan de proyecto inicial debe reflejar el consenso sobre los elementos críticos del proyecto, apuntando el modo en que éste se va a gestionar. Es importante que logre crear la estructura del desglose del trabajo, desarrollar el diagrama de red, determinar las necesidades de recursos, determinar el presupuesto del proyecto, reflejar la organización del proyecto, especificar la metodología de control y gestión del cambio, definir las limitaciones del proyecto, los supuestos y los riesgos, crear un plan de comunicación, proporcionar un plan de gestión de calidad, desarrollar un plan de adquisiciones. Gracias, profesor. Gracias. Continúa, por favor, Yerly. Plan de comunicación. Plan de comunicación, profesor, porque está medio movida la diapositiva. Sí, sí, plan de comunicación. Un momentito, voy a esperar para que se arregle. No se arregla, profesor, está rayado. ¿Nada? Ahora sí, profesor. Ya. Dice, plan de comunicación. Esta herramienta tiene el objetivo de ayudar
a transmitir la información correcta a las personas adecuadas en el momento preciso, informar acerca de los objetivos, estrategias, actividades y aplazo en un ámbito de coherencia. Puede servir también para crear un programa de eventos de comunicación que asegure de todos los participantes en el proyecto se hayan siempre bien informados. Es vital para el éxito de cualquier proyecto de uno eso ha estado proporcionar. Listado de los grupos de intereses de comunicaciones. Definición de las necesidades de comunicación de los interesados. Identificación de los eventos de comunicación requeridos. Método de frecuencia de cada evento. Asignación de recursos a los eventos de comunicación. Construcción de una agenda de eventos de comunicación. Gracias. Gracias, Yerly. Continúa, Dalia, por favor. Sí, ¿verdad, profesor? Sí. Plan de gestión de recursos. A ver, permítame. Ok. Resume el nivel de recursos necesarios para completar un proyecto. Un plan de recursos debidamente documentado especificará con exactitud las necesidades de mano de obra, equipos y materiales necesarios para completar el proyecto. Esta plantilla de planificación de recursos también ayuda a obtener la aprobación del patrocinador y describe tipos de mano de obra necesaria para el proyecto, funciones y responsabilidades principales para cada tipo de trabajo, número de personas necesarias para cubrir cada rol, las partidas de cada equipo que se utilizarán, tipos y cantidades de equipos necesarios e importe total de los materiales necesarios. Gracias. Continúa, por favor, Sarita. Plan de gestión financiera. Permite establecer un presupuesto contra el cual se mide el gasto y identifica la inversión mínima necesaria para cumplir con los objetivos específicos, definiendo todos los diferentes tipos de gastos en que el proyecto incurrirá, mano de obra, equipos, materiales y costos de administración, junto con una estimación de valor de cada gasto. Debe ser claro en el establecimiento del gasto total y conviene que se asocie a un calendario, dividiendo cada partida por etapas. Para un director de proyectos, conseguir financiación es una de las tareas más importantes y por eso se quiere asegurar un resultado positivo. Hay que seguir las mejores prácticas en planificación financiera que recomiendan no pasar por alto tipos de costos laborales, la partida del equipo necesaria, varios materiales necesarios por el proyecto, los costos unitarios de la mano de obra, equipos y materiales, otros tipos de costos tales como la administración y cantidad de dinero para contingencias necesario. Muchas gracias. Continúa, Rosemary. El plan de gestión de calidad ayudará a establecer los objetivos de calidad que garanticen que los entregables producidos cumplen con las necesidades del cliente, además de con la legalidad vigente. Por eso, este plan ha de comprender la siguiente información: identificación de los requisitos de los clientes, listado de las prestaciones a producir, criterios de calidad establecidos para estos productos entregables, definición de estándares de calidad y acuerdo de los objetivos fijados con los clientes. Gracias.
Continúa Joana. Proyecto de análisis de riesgos. Busca identificar todos los posibles riesgos que pueden presentarse para prever su mitigación, planificar su prevención y trabajar en los medios de eliminación que se emplearán. Caso de producirse el riesgo esperado, debe incorporar identificación de los riesgos, estudio de supuestos, categorización y priorización de cada riesgo, probabilidad de que los riesgos ocurran y cálculo del impacto a cada riesgo en el proyecto, caso de producirse. Gracias, profesor. Yerli, ¿puedes continuar? ¿Me estaba llamando, profesor? Sí, por favor, continúa. No he escuchado porque no sé qué habrá pasado. Ya, bueno. El plan de compras y gestión de proveedores. ¿De eso, profesor? Un plan de aceptación. Ya. Plan de aceptación. Es un acuerdo con el cliente estructurado en torno de un calendario de tareas. Incluye una lista de las prestaciones, actividades de prueba de aceptación, criterios y normas que deben cumplirse, así como al plazo para su finalización. En esta actividad ha de contemplarse la creación de una lista completa de todas las prestaciones del proyecto, confección de un listado de los criterios para obtener la aceptación del cliente, puesto en práctica de las normas de aceptación que deben cumplir. Gracias. Gracias. Continúa, por favor, Dalia. Ya. Plan de compras y gestión de proveedores. Delimita las necesidades de aprovisionamiento, describe el proceso contractual del nombramiento de proveedores y define el proceso para la adquisición de cada producto, programando también los plazos para la entrega. Incluye requisitos de contratación, elementos necesarios para completar las adquisiciones y su justificación financiera, recopilación de información sobre los distintos proveedores, solicitud de presupuestos, selección y contratación de proveedores. Ok, gracias. Entonces, nuevamente aquí se realiza todo un tema de revisión para poder continuar con las siguientes etapas. También aquí van a ver algunos documentos específicos que se necesitan para la realización de esta etapa, así que les voy a dar un minuto para que puedan apuntarlos para averiguar qué es, para investigar.
Muy bien, continuemos. Tercera etapa. ¿Podrías leer, por favor, Laura? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ejecución. ¿En qué consiste la fase de ejecución? En base a la planificación, habrá que completar las actividades programadas con sus tareas y proceder a la entrega de los productos intermedios. Es importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor control sobre el progreso y los plazos. Asimismo, es indispensable monitorear la evolución del consumo de recursos, presupuesto y tiempo, para lo que suele resultar necesario apoyarse en alguna herramienta de gestión de proyectos. En esta etapa se deben gestionar el riesgo, el cambio, los eventos, los gastos, los recursos, el tiempo y la actualización y modificaciones. Ok, muchísimas gracias. A ver, en esta tercera etapa, cuando hablamos de ejecución, vamos a posiblemente a salirnos un poco de lo que son los otros proyectos normales o convencionales, porque aquí ya vamos a hablar de una fase donde se va a poner en práctica todo lo planificado. Es decir, no solamente queda en proyecto, no solo queda en papel, sino también se va a trasladar a la realidad. ¿Me dejo entender con esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces continuamos. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta fase. Eh, por favor, Sarita. ¿Cuál es el objetivo de la fase de ejecución? Reforzar la comprensión de la meta de proyecto y los objetivos específicos por parte de todos los participantes. Fomentar la buena comunicación entre las distintas partes interesadas. Potenciar la responsabilidad individual. Asegurar la aceptación del proyecto y cumplir con los plazos fijados en las condiciones estimadas de uso de recursos y presupuesto, entregando productos de calidad. Ok, gracias. Entonces aquí encontramos las actividades. A ver. Las primeras dos actividades, por favor, Rosemary. Ya, profesor. A. Asignar paquetes de trabajo asociados a cada actividad a todos los miembros del equipo. Es importante que las explicaciones sean claras y suficientes, pero sin entrar en excesivo detalle. B. Coordinar actividades y recursos en función de las prioridades establecidas y observando las dependencias marcadas en el programa. Gracias. Continúa las siguientes dos actividades, Joana. C. Acatar las deadlines y plazos para cada evento o entrega de productos intermedios, evitando retrasos que puedan afectar negativamente a otras actividades o al curso global del proyecto. D. Monitorizar
el consumo de presupuesto, tratando de economizar y sin superar las provisiones planeadas, llevando a cabo un control de gastos adecuado. Gracias, profesor. Gracias. Cuando se hablan de deadlines, es lo mismo que decir plazos o también límites o márgenes. Ahí está como que redundando un poquito, pero es para remarcarlo. Continúa, por favor, Yerli. Las siguientes dos, E y F. Hacer un seguimiento del uso de los recursos, especialmente en lo que se comparta de los destinados a participar en unas actividades de la cadena crítica o sí. Profesor, luego no se mira muy bien de por abajo. ¿Ya? Crítica o si no se está empleando este método de gestión de proyectos en todos aquellos con un impacto relevante para el progreso del proyecto. F. Control de relación entre el tiempo y consumido y proporción de proyecto completada. Se trata de optimizar esta relación y ponernos soluciones a tiempo para cuando se observen descompensaciones. Gracias. Gracias. Continúa, por favor, Laura. La G y la H. Laura, puedes continuar las siguientes dos, la G y la H. Sí, profesor, que me cargue la diapositiva. Ya. Detectar desviaciones. Partiendo de seguimientos, esta detección será posible en condiciones suficientes para implementar una solución que dé respuesta a los problemas que los originan. Lo más importante es el tiempo de reacción, que sea suficiente para garantizar el margen de respuesta. Informar sobre las desviaciones detectadas. Tan relevante como su detección es el poner en conocimiento de los interesados la situación y la propuesta de cambio, así como el modo de proceder a corregir la desviación y el plazo de tiempo designado para hacerlo. Gracias. Dalia, continúan las dos últimas. Y implementar acciones correctoras y modificaciones. Deben ser comprendidas y aceptadas por los interesados y proporcionar una respuesta satisfactoria que encauce de nuevo el proyecto sin extender sus efectos negativos. J. Controlar y designar los cambios, gestionar los cambios. Venciendo la resistencia inicial y potenciando el feedback
Y gracias. Cuando hablamos de feedback, vamos a hablar acerca de una retroalimentación. Es una retroalimentación. ¿Sí se entiende cuando se habla de retroalimentación? Sí, profesor, es cuando hacemos algo mal y volvemos a rectificar de nuevo. Y ya más o menos, sí, se podría entender que puede ser de esa manera también. Muy bien, gracias. Ahora sí, continuamos. Y los documentos que son necesarios para esta etapa son estos. Como ya les había mencionado, los copian para poder investigar qué son. Tienen un minuto. Muy bien, continuemos. Sarita, por favor. Seguimiento y control. ¿En qué consiste la fase de seguimiento y control? Esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y monitorización del progreso del proyecto. Se concibe como el medio de detectar desviaciones con la máxima premura posible para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido un cambio en la planificación. Las etapas de seguimiento y control se encuentran naturalmente asociadas a la ejecución, de la que no se puede concebirse de forma separada, aunque por su importancia y valor crítico para el proyecto, en esta guía se trata de manera independiente. Gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de seguimiento y control vamos a hablar de un monitoreo permanente de las actividades que se van a dar durante la ejecución del proyecto. Podríamos decirle como el durante. Rosemary, ¿puedes leer el objetivo o los objetivos? Sí, profesor. ¿Cuál es el objetivo de la fase de seguimiento y control? Detectar desviaciones, actualizar el plan de gestión de riesgo, prever las medidas correctoras a tomar en cada caso y preparar un plan de contingencia. Gracias. Gracias. A ver, vamos a leer dos actividades cada uno. Joana, empieza.
Ok, profesor. ¿Qué actividades tienen lugar durante la etapa de seguimiento y control? A. Actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión de proyectos. Es muy recomendable apoyarse en metodologías de gestión de proyectos como el diagrama de Gantt, TER, CPM o el método de la cadena crítica para facilitar esta tarea y ganar en capacidad de control. ¿Sigo, profesor? Sí, las dos primeras. Ok. B. Definición y establecimiento de los indicadores clave de gestión que aportarán métricas sobre las variables más relevantes a controlar. Deben aportar información de valor y ser realistas en cuanto al coste de la obtención de métricas y el esfuerzo necesario para llevar a cabo las mediciones. Hace falta designar a los responsables de recoger estos datos y contar con fuentes de verificación para cada grupo de indicadores. Gracias, profesor. Gracias. A ver, en la primera actividad vamos a ver que hay algunas metodologías que ya las hemos visto, sobre todo cuando hablamos de cadena crítica y diagrama de Gantt, pero estas las hemos visto en el curso de planificación, pero como pueden observar, aquí también son útiles. Continuamos con la C y la D. Yerli. Ya, profesor. Dice, monitorización de los indicadores claves de gestión. Se debe someter a una frecuencia periódica que garantice el tiempo de reacción necesario para actuar, caso de que detectarse una desviación. Comunicación de desviaciones. Lo más importante a tener en cuenta es una acción de la claridad y precisión de la transmisión de mensaje, que se debe completar con la puntualidad con el contacto y correcta elección de interlocutor. Gracias. Muchas gracias. Laura, por favor, continúa con las dos últimas. Profesor. Con las tres últimas. Las dos últimas. E y F. Ok. Planeación y puesta en marcha. Ok. Planeación y puesta en marcha de acciones correctoras. Se deberá procurar la idoneidad. Se deberá procurar la idoneidad y economía de recursos y preverse una nueva recogida de métricas que permitirá comprar si los resultados vuelven a encuadrarse en los valores esperados. Creación de un plan de contingencias que cumpla la función del plan B y recupere en la medida de lo posible el curso óptimo de progreso el, el curso óptico de progreso de proyecto. Ok, gracias. A ver, acá en la E debería decir, no debe decir comprar, sino decir comparar. Comparar resultados. Y en la última etapa, en la última actividad, menciona de un plan de contingencias. Cuando hablamos de un plan de contingencias, más sencillo, más fácil es decir un plan B. Es decir, tener un plan o un plan que nos permita recuperar algunas pérdidas que se puedan dar o algún plan en caso de alguna emergencia, en caso
de alguna situación dificultosa que se pueda presentar. Y los documentos esenciales para esta etapa son los que observan ahí, así que les voy a dar un minuto para que puedan copiarlos. Bueno, continuemos. Llegamos a la quinta etapa, el cierre. Dalia, por favor. Sí, profesor. Cierre. ¿En qué consiste la fase de cierre? Esta fase comprende todos los procesos orientados a completar formalmente el proyecto y las obligaciones contractuales inherentes. Una vez terminado este estudio, ¿verdad? ¡Ay, se apagó! El estadio. Dalia. Bueno, entonces esta es la última etapa. Vamos a continuar y encontramos acá cuáles son los objetivos. ¿Me escuchas, Dalia? Parece que Dalia tiene algunos problemas ahí con la conexión. Sarita, ¿puedes continuar? Sí, profesor. ¿Cuál es el objetivo de la fase de cierre? Lograr la aceptación de los entregables y obtener la firma de los documentos de cierre. ¿Qué actividades tienen lugar durante la etapa de cierre? A. Evaluar cada actividad y fase del proyecto. B. Hacer una valoración del proyecto en su conjunto. C. Llegar a acuerdos con el cliente sobre todos los puntos a tratar. D. Formalizar la aceptación del proyecto. E. Transmitir la información complementaria acordada. F. Organizar la salida de los equipos de trabajo. Y G. Entregar la documentación del proyecto al cliente. Gracias. ¿Y cuáles son los documentos esenciales durante esta etapa? Por favor, les voy a dar un minuto para que puedan copiarlos.
Muy bien. Entonces, ese sería otro modelo para elaboración de proyectos. Como se dan cuenta, está bastante pormenorizado. Tiene mucho, mucho material anexo que se debería investigar. Y no les digo que lo trabajemos de esta manera, pero ese es también, esta es una forma de trabajar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer? Adelante. Profesor, de las investigaciones que nos ha dicho para hacerlo, ¿lo vamos a presentar? Sí, eso lo van a presentar, pero de forma grupal. Ya, profesor, gracias. De forma grupal. ¿Alguna otra inquietud que tengan jóvenes? También, profesor, dando mi propia opinión es respecto de que también que nos ha dado la información, ya sabemos un poco que en el primer ciclo también nos han enseñado y casi todo lo vamos a seguir entendiendo. Hay algunas palabritas nomás que intercambian y casi la mayoría le ha entendido la clase. Ya, muy amables, gracias chicos. A ver, muy bien, entonces, a ver, 4. La semana pasada se les había dejado una tarea. A ver, quiero que me hagan recordar, hemos llegado hasta beneficiarios, me parece. Sí, Sí, profesor, profesor. hasta la... Muy bien, hasta beneficiarios. Entonces, el día de hoy, como se les está dejando ya una tarea propia del documento para que puedan investigar ahí ciertos documentos anexos que son importantes, conocer, conocer, porque el tema del trabajo no solo es un tema operativo, sino también es un tema de gestión, de poder ir conociendo ciertas herramientas. Y si se dan cuenta, los modelos de proyecto que vemos son básicamente para poder ordenar nuestras ideas, para poder ordenar la información que podamos obtener y también poder dar a conocerla. Porque si no sabemos cómo dar a conocer lo que pensamos o cómo trabajamos, las personas no se van a interesar muchas veces, por decirlo de esta manera, en nuestro trabajo, de repente no se van a interesar en nuestra labor profesional. Entonces es necesario también poder conocer estas herramientas. Lo que les voy a dejar también como parte de trabajo grupal es la continuación de lo que pueden observar que es el esquema mínimo, pero vamos a ver solamente dos puntos, la J y la K, que es administración del proyecto y presupuesto no, miento. Sería metas, resultados y efectos esperados del proyecto y administración, a ver, administración. No, solamente les voy a dejar una nada más. Metas, resultados y efectos esperados del proyecto, porque administración del proyecto es un poco extenso. Así que eso ya lo vamos a trabajar más adelante junto con presupuesto, para ir trabajando últimos dos, últimos dos. Entonces, como ya les estoy dejando una tarea propia del documento que hemos visto el día de hoy, solamente vamos a ver lo que son metas, resultados y efectos esperados del proyecto. ¿Sí? Sería el inciso I. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor, simplemente sería la I entonces. Exactamente. Ya, profesor. Fecha de presentación. Eh, el día máximo, a ver. Como les voy a dar tiempo, lo podrían presentar hasta el día sábado. Sí, hasta el día sábado. Como solamente esa parte, creo que lo van a poder hacer un poco más breve. El día sábado cae, a ver, quiero ver. El día sábado 5, ¿sí? Tienen todo el día sábado 5 de diciembre para que lo puedan enviar. ¿Correcto, jóvenes? Sí, profesor.
Listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana ya habrá clase con el grupo B y también el día de mañana estaremos recuperando lo de la sesión del día lunes, del día de ayer, que por unos problemas de red y también por el tema de la luz que no ha habido en Virú, han habido ahí ciertos inconvenientes. Entonces, el día de mañana estaríamos recuperando clase a las 5 de la tarde. Ya, Procuraré no excederme de de la hora y media para que puedan continuar con sus actividades. ya, ¿Algún comentario? profesor. Ya, correcto. Entonces, chicos, muchas gracias por su participación. Les envío un fuerte abrazo y cuídense. Cuiden a sus familias. Muy buenas tardes. Ya, profesor, igualmente cuídese, nos vemos. Hasta luego, chicos. Gracias, Cuídense. profesor.